se han ido 3.400.000 venezolanos. ¿Cómo explica el 1.000.000 de inflación al año? ¿Cómo explica que hay tanta gente que ha muerto en sus hospitales y que no tiene que comer y que está comiendo de los camiones de basura, como me tocó verlo ayer? Siguen con su guión. No quieren ver la viga que tienen en el ojo ustedes en Estados Unidos. Los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos que sí necesitan ayuda humanitaria. Los pobres en Venezuela. Los migrantes estadounidenses que por miles, los migrantes hondureños, colombianos, mexicanos, que por miles son perseguidos en la calle como que fueran animales. No quieren ver los miles que son deportados todos los días. No quieren ver la viga en el ojo ajeno. No quieren ver su propia viga. La situación en la ciudad de Los Ángeles, Nueva York, de gente tirada en las calles, que se congela en los tiempos de la nevada. No quieren ver su realidad, solamente quieren ver el guión, el show que está montado sobre Venezuela, justificando una escalada de intervención. Traten de ver su realidad, Jorge Ramos. Trata de ver tus 40 millones de pobres en los Estados Unidos. Trata de defender a los latinoamericanos allá. Maduro no está mintiendo, pero no está respondiendo a tu pregunta. Claro, lo que ellos hacen es, desde luego que hay pobreza en América Latina, desde luego que hay pobreza en muchas ciudades de los Estados Unidos, desde luego que nos ha tocado ver gente también que come de la basura en los Estados Unidos, en Europa y en América Latina, desde luego que sí. Pero ahí estamos hablando de la pobreza que él ha creado en Venezuela, de que hay gente que se va a dormir sin comida. A mí me tocó ver a dos madres en un hospital de Caracas que perdieron a sus hijos porque no había medicinas. Una mujer que perdió a su hijo porque no tenía antibióticos, Camilo. O sea, si tú y yo salimos aquí con 10 o 20 dólares compramos esos antibióticos. Se murió porque no había antibióticos. Y otro muchacho que necesitaban hacerle un examen de sangre, pero no había los instrumentos para hacerlo en el hospital. Sacan la sangre y lo ponen en un vaso, como un vaso de plástico, con hielos, y había que llevárselo a otro lado. Por eso se está muriendo la gente. Y entonces me preguntabas cuál es de las partes que más le molestó. Cuando le dije, su revolución ha fracasado. Su revolución es un verdadero fracaso. ¿Por qué? Por la gente que se va, por la pobreza, por la gente que está muriendo, porque ustedes han asesinado a tanta gente, porque ustedes torturan, porque ustedes tienen presos políticos. Pero decirle que su revolución ha fracasado, en ese momento no aguantó más. ¿Venezuela dejó de ser una prioridad para Donald Trump, si es que alguna vez lo fue? Yo creo que debe ser una prioridad para los venezolanos, pero yo creo que la salida para Venezuela es solo de los venezolanos, nada más de los venezolanos. Le corresponde a ellos y es un pueblo increíblemente valiente. Desafortunadamente lo que yo veo es que hay un estancamiento en estos momentos, un estancamiento porque es un estado policial, es un estado donde hay decenas de miles de agentes cubanos, donde ellos tienen el ejército y las armas, donde hay grupos colectivos que salen en motocicletas que aterran, que hay muchas familias que no quieren que sus jóvenes salgan a las calles porque los pueden matar, como ya han matado. Ya los han matado, claro. Pero del otro lado, del lado de la oposición, del lado de la increíblemente valiente oposición, está la certeza de que ellos tienen la razón, de que ellos tienen la verdad, de que están haciendo lo correcto y de que tarde o temprano la dictadura va a caer. Entonces, ellos, la oposición, están del lado correcto de la historia, están del lado de la democracia, de la libertad. Una precisión, Jorge. De las personas que te hablaron cuando te estaban cachando, cuando te estaban registrando, sí, ¿alguna tenía acento cubano? Yo no puedo decirlo. No, yo no puedo decirlo porque no lo hubiera detectado, pero María Martínez, quien estuvo ahí, me asegura que sí. Yo siempre me he preguntado, Bruno Rodríguez, el canciller de Díaz-Canel, el presidente cubano, se pavonea, celebra que no haya una sola prueba fehaciente de la injerencia cubana en Venezuela, cuando todo el mundo sabe que está llena de gente. Están por todos lados. Yo sé que en este momento estamos hablando de la dictadura venezolana, pero hay que hablar también de la dictadura cubana. O sea, Cuba es una terrible dictadura. Pero como una islita quebrada, hace muchos años quebrada, miserablemente quebrada, ha tenido tanta influencia en uno de los que era uno de los países más ricos del planeta. ¿Cómo se puede entender eso? Ha tenido muchísima ayuda, primero de la Unión Soviética, luego del petróleo venezolano, y no podemos aceptar como normal que Cuba sea una dictadura. Y que 60 años todavía siendo una dictadura. Y de pronto que no hagamos nada al respecto. Yo creo que hay gente muy valiente. Giovanni Sánchez y la oposición cubana tienen un valor realmente extraordinario para decir cosas que nadie más se atreve. Pero ya habrá el momento de hablar. Ojo, perdón con este insert. Ahora,
revistas como Time Magazine o el New York Times, incluso Sí. el Washington Post. Estamos hablando de la santísima trinidad de lo que aquí se considera la prensa progresista y liberal. Ahora se atreven a hablar de dictadura en Cuba, pero hace 10, 15 años, por ejemplo, No podemos permitir que estemos hablando de dictadura en Venezuela y no hablar de la dictadura desde 1959 en Cuba. O sea, ¿cuándo podemos ya llamarles dictadura? En mi última entrevista en el 17 con López Obrador, yo le preguntaba, a ver, ¿ya le podemos llamar dictadura al régimen de La Habana? Y no se atrevió a hacerlo. Creo que hay que hablar con la verdad, y si nosotros como periodistas, cuando alguien va a hablar con los líderes cubanos, no los enfrentan de esa manera, entonces ¿cuál es nuestra labor como periodistas? No podemos llegar a preguntarles cómo está el clima, o cómo va la economía, o cómo va el país. No puede ser eso. O sea, además eso ya uno lo sabe. Sí, no nada más lo sabes, sino que ese no es nuestro trabajo. Los periodistas servimos para hacer preguntas a los que tienen el poder, y cuando te encuentras con alguien poderoso, no los puedes soltar. Por eso yo sabía que tenía muy poco tiempo con Nicolás Maduro y tenía que aprovecharlo hasta el máximo. Y espero que otros, con Maduro y con Ortega y con Rosario Murillo y con Raúl Castro y con quien quiera, eso es lo que nos toca hacer. Y si no, entonces hay que dedicarse a otra cosa. Los arquitectos hacen estructuras, los médicos salvan vidas, los policías protegen, los periodistas hacemos preguntas. Voy a poner otra pausa de publicidad. Alguien me está preguntando en redes sociales si considera Jorge y considera Camilo que alguna cabeza va a rodar por esta filtración. A lo mejor ya rodó y no lo sabemos. Ya volvemos.